¿Estamos entonces? Sí, Ya. podemos partir. Bueno, buenas tardes a todos compañeros, compañeras. Eh, para partir, quizás es necesario hacer una prevención en torno a cuáles son las actividades que realiza el Estado y dentro de las cuales se enmarca precisamente la compra pública. Bueno, como sabemos, el Estado se ha dividido tradicionalmente en tres grandes poderes y contemporáneamente se le llama tres grandes funciones, que son básicamente la función ejecutiva, la función jurisdiccional, ¿verdad? Eh, eh, y la función judicial. Y todos estos tipos de poderes ejercen actividad dentro del ámbito de sus funciones, ¿verdad? La actividad judicial o jurisdiccional se expresa a través de sentencias, la actividad legislativa se expresa, ¿verdad?, a través de actos que son legislativos, fundamentalmente leyes, y la actividad ejecutiva se manifiesta a través de fundamentalmente dos tipos de actos. Uno que es en los actos ejecutivos, que aquí podemos establecer que existe una subfunción ejecutiva y que básicamente se refiere a la definición de las políticas públicas, a las definiciones propiamente políticas, a aquellas que dicen relación con, por ejemplo, las relaciones del Estado de Chile con otros estados, etcétera. Pero también existe una subfunción administrativa, que es aquella que está destinada a la ejecución precisamente de aquellas definiciones que son de gobierno. Y esas definiciones de ejecutivas, o más bien la ejecución administrativa de estas definiciones, son efectuadas por los órganos administrativos del Estado, que son precisamente los servicios públicos, como por ejemplo JUNAEP. Eso no significa que, por ejemplo, los órganos que pertenecen al Poder Judicial no ejerzan también algún tipo de función administrativa. Los tribunales de justicia no solamente dictan sentencias, los tribunales de justicia también tienen personal y tienen un régimen jurídico que regula las relaciones de ese personal con su, entre comillas, empleador, ¿verdad?, con el Poder Judicial. Y también, entre otras cosas, compra bienes y servicios para poder prestar la función esencial que le ha entregado la Constitución, que es dictar justicia. De esta forma, entonces, todos los órganos del Estado, sean propiamente administrativos, sean judiciales, ¿verdad?, o sean legislativos, ejercen también actividad que es propiamente administrativa. Y esto es importante porque vamos a ver en unos momentos más que es importante para definir, ¿verdad?, cuál es el ámbito subjetivo de aplicación precisamente de esta nueva, o de la ley de compras públicas y de las modificaciones que se pretenden, vale decir, a quién en definitiva obligan las normas de la nueva ley de compras públicas. Y dicho eso, digamos, veamos o comentemos brevemente cuáles son la importancia de la contratación administrativa, ¿verdad? Estas son cifras del año 2019. El monto transado durante todo el año 2019 fue 11.500 millones de dólares, ¿verdad?, de los cuales, básicamente, como señala en la presentación, más de 6.000 fueron transados por MIPYMES. Hubieron 112.000 proveedores, número de proveedores en estas transacciones, que corresponden el 96% precisamente a MIPYMES. Los órganos de la administración que están actualmente sujetos a la ley de compras públicas son los 850, dentro de los cuales, por supuesto, también se encuentra JUNAEP. Y ahí ustedes pueden ver también un desglose de cuáles son los porcentajes de los montos transados en relación a los rubros, ¿verdad? Y ahí tenemos construcción y mantenimiento 13%, medicamentos y productos farmacéuticos 9%, ¿verdad? Servicios profesionales 4%. Obviamente para el año 2020 esta distribución en términos de rubros ha ido modificándose y a la cabecera de esto se encuentran precisamente los insumos médicos, ¿verdad? Y por supuesto que los órganos que participan en esto han pasado a estar en el top one, ¿verdad?, de los organismos públicos compradores durante el año 2020 y también durante el año 2021.
¿verdad? Luego, en términos también de órdenes de compra, esto también es información que corresponde ya al año diciembre del año 2020, el monto transado en pesos, como ustedes pueden ver, es tremendamente importante y se emitieron más de 53.000, casi 54.000 órdenes de compra durante el año 2020. Como ustedes pueden ver, la cantidad de dinero que se transa en mercado público es una cantidad tremendamente importante para el Estado. A modo ejemplar, esto es durante la crisis económica que sufrió España durante el año 2018, que fue una crisis tremendamente importante en ese país, y que también tuvo un contexto general en Europa de una crisis económica. El gobierno español, el gobierno central de España, aprobó una normativa que creó un fondo estatal de inversión local y además un fondo especial del Estado que tenía por objeto dinamizar la economía y el empleo y que alcanzó una cifra de 11.000 millones de euros, y la gran mayoría de esta cantidad de dinero se invirtió precisamente a través de los procedimientos de compras públicas que estaban contemplados a esa época en la legislación española. Y yendo a Chile, ya en la actualidad, esta es una publicación que sale hace poco en un diario de circulación nacional y que precisamente da cuenta de un plan de licitaciones y concesiones de obra pública, que tiene como objeto o como que al año 2025 exista una inversión tremendamente importante del Estado para efectos de reactivar la economía, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos decir un poco con todo esto? Que los órganos de la administración del Estado, aquellos que ejercen función propiamente administrativa, como hemos visto, y a pesar de la gran heterogeneidad que existen en estos órganos de la administración del Estado, todos tienen en común que requieren la adquisición de bienes y servicios para cumplir con los fines que le ha entregado la ley, ¿verdad? Y en ese contexto, ¿verdad?, como se ha señalado, la compra pública pasa a ser algo más que un mecanismo para la adquisición de bienes y servicios. Y eso algo más, ¿verdad?, se puede traducir en algo que ha dicho el profesor José Antonio Moreno Molina, que es un catedrático español, que no solo es actualmente el más importante en materia de contratación administrativa en España, sino que fundamentalmente en toda Europa. Y él señala básicamente de que la compra pública, la contratación pública es un instrumento privilegiado de intervención en la vida económica, política y social, ¿verdad? Incluso cita a otro docente que genera un concepto nuevo de derecho público de la crisis económica, donde está fundamentalmente incluido las compras públicas en este contexto, en esta amplitud que lo tiene como un instrumento privilegiado de intervención en la vida económica, política y social. Es decir, la compra pública va más allá en definitiva, de comprar bienes y servicios para que podamos hacer bien nuestra pega en las instituciones del Estado, sino que además tiene un rol fundamental, como vimos, por ejemplo, en España ya en el 2008, reactivación de la economía, y como también lo podemos ver actualmente en Chile también, destinado también a la reactivación de la economía. Y también los que han trabajado en compras públicas han podido ver cómo, paulatinamente, se han ido incorporando a la normativa de compras públicas ciertas recomendaciones e incluso exigencias tendientes a generar ciertas conductas en los proveedores, en el privado que quiere contratar con el Estado, a través de criterios de evaluación, que implican, por ejemplo, otorgar mayores puntajes a aquellos que tengan políticas medioambientales, aquellos que incorporen personas con discapacidad, aquellos que incorporen criterios de género, es decir, a través de la compra pública, ¿verdad? No solamente podemos ver que existe un elemento de reactivación económica, sino que también de potenciar ciertas políticas que hoy en día se estiman tremendamente importantes para la sociedad, como por ejemplo la incorporación de la mujer en el ámbito del trabajo, pero no solamente en el ámbito del trabajo, sino que, por ejemplo, en el ámbito directivo de las empresas que postulan a las licitaciones y a los distintos procesos de compra. En resumen, la compra pública, ¿verdad?, como podemos ver, va más allá
de un mecanismo de contratación, sino que tiene un rol tremendamente importante en la generación de políticas públicas. Y en ese contexto, entonces, tenemos que mencionar que nosotros, efectivamente, como ustedes saben, contamos con una normativa que regula fundamentalmente la contratación de bienes y servicios para la administración del Estado, que es la Ley 19.886 y su reglamento, ¿verdad?, que se refiere precisamente a bienes y servicios, porque las obras están fundamentalmente y las concesiones reguladas en otros cuerpos normativos. Y esa ley fue dictada el año 2003. En su momento, Chile fue uno de los países pioneros en el mundo, ¿verdad?, en tener una ley que tuviera elementos de incorporación tecnológica en la materia de contratación pública. Fue un país pionero en la digitalización de la compra pública, en la incorporación de las TICs en materia de compra pública, no solamente en Latinoamérica, sino que también en el mundo entero. Pero es una ley del año 2003, ¿verdad? Y muchos países han ido avanzando, muchos de ellos habiendo adoptado fundamentalmente como modelo un modelo chileno, especialmente en Sudamérica, pero es una ley de 2003, ¿verdad? Y las condiciones políticas, sociales, económicas han ido variando y en consecuencia las leyes requieren irse adaptando a esas nuevas condiciones. Déjeme contarle así como una anécdota a propósito de que estábamos viendo esta frase del profesor José Antonio Moreno Molina a propósito de en el contexto de nuestro mal proceso llamado modernización, que en algún momento el profesor Moreno Molina estuvo interesado en visitar Junaed. Esto fue precisamente el año 2019. El profesor Moreno Molina vino a hacer una conferencia a Chile en la Universidad Santo Tomás, y previamente habíamos tenido algunas conversaciones vía correo electrónico, y él se había siempre manifestado muy interesado en esto, de que hubiera un organismo público como Junaed, que era en ese momento el principal comprador del Estado, que tuviera organismos especializados en materia de contratación pública. Y eso era así porque en el año 2017 se dictó la nueva ley de compras públicas en España, de la mano también de las nuevas garantías que se creaban en el ámbito de la Unión Europea en materia de contratación pública, con la dictación de las nuevas directivas del año 2014. Entonces, él estuvo bastante interesado, en algún momento incluso hubieron conversaciones para que él asistiera a Junaed y conociera un poco esto, ¿verdad? Bueno, finalmente eso no prosperó, básicamente también por un tema de la agenda de la universidad, Santo Tomás, pero eso da cuenta, ¿verdad?, de que precisamente nosotros como institución teníamos un modelo, ¿verdad?, que era novedoso, ¿verdad?, para el derecho español. Solo a partir de la ley del año 2017, en España, y de la mano de estas directivas de la contratación europea, precisamente surge un modelo destinado precisamente a fortalecer la gobernanza de la contratación pública, a fortalecer no solamente los órganos que forman parte de la administración que compran, sino órganos de apoyo a la contratación pública. Y también una tendencia súper importante en materia de profesionalizar al comprador público. Estas directivas del año 2014, la cuarta generación de directivas de compra pública de la Unión Europea, establecieron expresamente que ellos habían hecho todo lo que podían hacer para efectos de darle eficacia, eficiencia y dotar de mecanismos adecuados a la contratación pública, y que lo único que faltaba era precisamente profesionalizar al comprador público, establecer una adecuada gobernanza de la administración de la contratación pública, establecer organismos de apoyo, y así surgen de la mano de estas directivas en la ley de 2017, centrales de compra a nivel local, a nivel de comunidades autónomas, por ejemplo, la importancia de la capacitación del comprador público y el establecimiento de toda una orgánica de compra pública. Y en Chile, en nuestro proceso de modernización, o mal llamado modernización de Junaed, frente a toda esa evidencia y toda esa tendencia internacional, precisamente nosotros estamos haciendo lo contrario. Estamos desarticulando
los mecanismos las unidades especializadas de compra, estamos dividiendo a los equipos, ubicando compradores en distintas unidades, ¿verdad? Y debilitando la gobernanza de compras públicas que nos habíamos dado al interior de Junaep y que incluso había motivado este interés de un catedrático tan importante como Mariano Molina de poder ir a Junaep y precisamente imbuirse de cómo funcionaban estas unidades especializadas. Bien, hablemos un poco precisamente de este proyecto de ley que tiene por objeto modernizar la ley 19.886 y, por supuesto, otras materias, otras leyes, ¿verdad?, que se van a ir modificando en la medida en que este proyecto efectivamente se apruebe, ¿verdad? Este proyecto se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional, es decir, ya pasó por la Cámara de Diputados y se encuentra en este momento en el Senado, es decir, es un proyecto que ha avanzado rápidamente y que incluso es muy probable que a principios del próximo año, muy a principios del próximo año, ya esté convertido en ley. Es decir, son cambios que están a la vuelta de la esquina. Ahora, este es un proyecto que modifica una ley de bases. La ley de bases es una ley que establece aspectos generales y esenciales de una materia determinada y luego requiere que se dicte un reglamento, ¿verdad?, en uso de la potestad reglamentaria del presidente de la República, que se dicte un reglamento que regule los aspectos más de detalle, ¿verdad? Por lo tanto, si bien este proyecto de ley puede que esté a final de año, a principios del próximo año, efectivamente promulgado y publicado, va a haber un periodo, ¿no es cierto?, en que se debe dictar este reglamento para establecer los elementos más de detalle. Sin embargo, es algo que está avanzando rápidamente y que por lo tanto es muy necesario que vayamos teniendo algún alcance, algún conocimiento de las principales modificaciones que se vienen, sin perjuicio de que es muy posible que algunas de estas puedan cambiar en la discusión legislativa, pero es importante que vayamos conociendo cuáles, a lo menos, los lineamientos generales y qué es lo que eventualmente podría llegar a aprobarse en el Congreso. Bien, aquí un aspecto principal es precisamente cuáles son los organismos que están... Perdón, parece que se me fue la presentación. Sí, estaba, ¿Se ve ahora ahora sí? no. Ahí volvió. Uno de los lineamientos generales de este proyecto de ley que modifica precisamente la ley 19.886 es precisamente que amplía los organismos que están afectos a ella, ¿verdad? En principio, los define y los clasifica fundamentalmente en 3 categorías. Y una de esas categorías es una categoría que ya está incorporada actualmente en la ley de compras, que es su ámbito de subjetivo, de aplicación permanente que ha tenido esta normativa, y que fundamentalmente se refiere a los organismos de la administración del Estado, ¿verdad? Aquellos que están definidos fundamentalmente en la ley de bases generales de la administración del Estado, a excepción de las empresas públicas creadas por ley y el Banco Central, ¿verdad? Y en esta modificación, lo relevante en este aspecto es que se le va a hacer, como igualmente pasa ahora, aplicable la totalidad del régimen jurídico que está establecido en la ley precisamente a estos organismos, pero eso incluye lo que vamos a ver más adelante, es decir, las instrucciones dadas por la Dirección de Compras y Contratación Pública y la ampliación de la competencia del Tribunal de Compras Públicas, ¿verdad? Que son dos aspectos importantes de este proyecto de ley y que van a tener incidencia, ¿verdad?, en esta primera categoría, aun cuando se mantenga, ¿verdad?, tal cual como en este momento está establecido en el texto vigente. Y luego tenemos una segunda categoría a la cual se va a ampliar la ley de compras públicas y que se refiere a otros organismos del Estado que no pertenecen a la administración del Estado, ¿verdad? Aquí es un poco, a esto apuntábamos con la prevención que realizamos en un principio. Hay órganos del Estado que no ejercen esencialmente labores de carácter administrativo, sino que ejercen labores fundamentalmente de carácter jurisdiccional o derechamente legislativas, ¿verdad?
o en un concepto más moderno, otras funciones que se han ido agregando al cuadro orgánico de funciones que establece la Constitución, más allá de la tradicional trilogía. Se han podido incorporar como función persecutora penal, que es la función que ejecuta el Ministerio Público, la función contralora, que efectúa la Contraloría General de la República, ¿verdad? Y otras funciones de tipo regulatoria, que ejercen otros órganos que están establecidos en la Constitución o en otros cuerpos normativos, como por ejemplo el Tribunal Electoral Regionales, el Tribunal Calificador de Elecciones, el Tribunal Constitucional. Todos esos órganos forman parte de la administración del Estado, pero no ejecutan fundamentalmente actividad administrativa, como lo veíamos en un principio. Y por lo tanto, estaban de alguna manera exentos o fuera del ámbito de aplicación de la ley de 19.886. Con esta modificación, entonces, se van a ir incorporando, ¿verdad? Pero con un segundo nivel, por así decirlo, un segundo nivel de aplicabilidad. Porque en este caso, en este tipo de órganos, se le van a aplicar las normas sustantivas de la presente ley, pero para efectos de reconocer la autonomía que la ley y la Constitución le ha entregado a estos órganos, ellos pueden adscribirse voluntariamente al sistema de compras públicas que administra la Dirección de Compras y Contratación Pública, ¿verdad? Pueden adscribirse en definitiva al portal o bien administrar sus propios sistemas de compras. Eso es lo que dice el proyecto de ley. Aquí me parece, por lo menos en mi opinión, que hay un primer aspecto crítico, porque en definitiva significa que no solamente o potencialmente podría haber no solamente un portal para efectos de la contratación, sino que tantos portales como órganos que, excepcionados de ellos, están establecidos en el nuevo proyecto de ley. Y esa es una cuestión que en principio aparece como problemática, ¿verdad? Especialmente desde el punto de vista del proveedor. Si bien la ley establece también que si en caso de que estos órganos puedan generar sus propios sistemas de compra, ¿verdad? Establece ciertos estándares que deben cumplir como requisitos, procedimientos, ¿verdad? Incluyendo la obligación de tener un registro de proveedores, ¿verdad? Y eso significa que si bien existen todas estas obligaciones a las que deben someterse estos órganos si crean un sistema propio, evidentemente eso genera una complejidad adicional que no es conveniente. Precisamente los sistemas de compra pública basadas en portales en el mundo en general apuntan a contar con un sistema único en que los proveedores puedan recurrir para efectos de ejecutar sus operaciones. Eso también favorece además la transparencia, la publicidad, pero en este proyecto de ley existe esta posibilidad de que existan tantos sistemas de compra y tantos registros de proveedores como entidades que pueden sujetarse voluntariamente a la ley de compras públicas. Y aquí, por lo menos en lo personal, me parece que existe un primer elemento que es crítico. Igual, de todas formas, el proyecto considera que estos portales, que eventualmente pueden crear estos servicios, están en un formato interoperable. Pero aún así, la potencialidad de que existan tantos portales como órganos compradores es una situación que por lo menos personalmente me parece que no es correcta ni es adecuada y que además no es la tendencia que existe además en el derecho de la compra pública a nivel internacional. Ese es un segundo nivel de órganos que están efectivamente obligados, que no pertenecen propiamente a la administración del Estado, ¿verdad? Y luego tenemos otros organismos que no se refieren a los que hemos nombrado anteriormente y que se refieren fundamentalmente al Banco Central, empresas públicas creadas por ley, sociedades en las que el Estado tenga participación accionaria de más de un 50%. Y en este caso ya el nivel de sujeción a la nueva compra es ya más limitado, ¿verdad? Porque solamente se le aplica exclusivamente un título determinado del nuevo proyecto de ley y que se refiere a normas que regulan la probidad y la transparencia. Eso significa que no quedarían sujetos a las directrices de la Dirección de Compra y Contratación Pública, que ya dijimos y lo vamos a ver,
la ley establece que pasan a tener carácter de obligatorio, ni tampoco quedan bajo la competencia del Tribunal de Contratación Pública. Y aquí viene, en mi opinión, también un segundo elemento crítico. Es decir, este proyecto, como vamos a ver, amplía la competencia del Tribunal de Contratación Pública, amplía, fortalece sus mecanismos, fortalece su independencia, pero en el caso de estos organismos quedan exentos de la competencia del Tribunal de Compras Públicas. Entonces, las contrataciones que efectúan estas entidades, ¿dónde van a ir a parar? Bueno, van a ir a parar a la justicia ordinaria, ¿verdad? Que es también parte de lo que pasa ahora, pero precisamente la idea de contar con un tribunal llamado de contratación pública, ¿verdad? Es precisamente que pueda tener la plenitud y la competencia en materia de los contratos que genera el Estado con sus proveedores, ¿verdad? Y no generar una multiplicidad de competencias para tratar básicamente una misma materia que es la contratación pública. Así que aquí, por lo menos en mi opinión, existe además una segunda aspecto crítico en materia de este proyecto de ley. Lo que sí quizá valga la pena aclarar es que hoy en día no es que estos órganos que están incluidos en las letras, bueno, ahí en la presentación aparece como todas A, pero me refiero en la segunda y en la tercera, digamos, no es que no hayan estado siempre exentos o que no se encuentren afectos a la ley de compras públicas, ¿verdad? A partir del año 2017 aproximadamente, ¿verdad? Se ha generado a través de las leyes de presupuesto que se han dictado sucesivamente ciertas adhesiones que establece la ley por lo menos al sistema de convenio marco, ¿verdad? Sabemos que hay entidades que están sujetas en forma parcial al convenio marco, que son las Fuerzas Armadas fundamentalmente, en aquellas materias que son de compra estratégica solamente, porque las demás sí tienen que someterse al convenio marco, pero, ¿no es cierto?, a partir precisamente de leyes de presupuesto que se han dictado cada año, se han ido incorporando entidades que se pueden adherir voluntariamente al sistema de convenio marco y que incluso escapan por harto a los órganos de la administración del Estado, ¿verdad? Por lo pronto sabemos también que dentro de las entidades que se pueden adherir voluntariamente al convenio marco, por ejemplo, están las municipalidades, ¿verdad? Pero también están los órganos del sector público que están incluidos en la ley de presupuesto, pero que no se rigen por la ley 19886. Y eso ocurre a partir precisamente de la ley de presupuesto del año 2007. Y en base a esa disposición, por ejemplo, se ha ampliado este ámbito subjetivo de aplicación y aquí es donde podemos encontrar que eso ha posibilitado que puedan someterse al régimen de convenio marco, por ejemplo, los órganos del Poder Judicial y del Congreso Nacional, que si bien no se rigen por la ley de compras públicas, sí están incorporados a la ley de presupuesto, ¿verdad? Luego, a partir del año 2018, también en la ley de presupuesto se incorporan a las entidades receptoras de fondos públicos. Hay una ley que regula a estas entidades receptoras de fondos públicos y que los obliga a someterse a un registro público, ¿verdad?, de aquellos que reciban fondos públicos. Y dada la amplitud con que existe en esa ley de presupuesto, que se refiere básicamente a personas jurídicas que están regidas por esta ley de entidades receptoras de fondos públicos, incluso se podría llegar a una hipótesis muy extrema en que entidades, ¿verdad?, totalmente privadas, pero que tienen la calidad de personas jurídicas, puedan adherir al sistema convenio marco. O sea, entidades como la Iglesia Católica, que es una entidad receptora inscrita de fondos públicos, o incluso sociedades de responsabilidad limitada que están inscritas en ese registro, puedan incluso llegar a adherirse, ¿verdad?, al sistema convenio marco y operar en el sistema de información como un comprador. E incluso convocar un procedimiento de grandes compras si los montos superan a transar más de 1.000 unidades tributarias mensuales. Ese es un extremo, ¿verdad?, dada la amplitud con que la ley de presupuesto del año 2018 efectivamente amplió la posibilidad de los convenios marcos. Y luego también, desde el año 2009, también se han ido incorporando las organizaciones afectadas a la ley 20.285, ¿verdad?
es decir, aquellas que básicamente están regidas por la ley de transparencia y que no lo están por la ley de compras públicas. Y aquí también entran, ¿verdad?, las empresas del Estado donde tenga propiedad accionaria de más de un 50% y las empresas públicas creadas por ley. Entonces, de alguna forma, lo que hace también la nueva ley de compras públicas es ir dando una solución definitiva a estas soluciones parche que se han ido incorporando en la ley de presupuesto del año 2017 a la fecha, a objeto de ir ampliando el marco de regulación de los órganos que están sujetos a la ley de compras públicas. ¿Hasta acá alguna consulta que los compañeras quieran hacer? ¿Están solo pensativos? ¿Están ¿Alguna pensativos? consulta o comentario? Ahí, Patricia Mera. Pregúntele nomás. Hola, Jorgito. Hola, Pati. Hola. Con respecto a toda esta cuestión de la modificación de la ley, hay cosas que igual llaman la atención dentro de todo. Bien lo que dices tú en relación a la cantidad de instituciones que tendrían que acogerse dentro de toda esta modificación. Y la implicancia que podría traer, no tan solo, o sea, por lo que yo veo, no tan solo por la ley de transparencia, sino que la falta de control con respecto al lavado de activos, que eso igual llama la atención de la cantidad de empresas que se salieron de contrato marco y que precisamente se podían controlar de alguna manera ese tipo de información a través de cuánto es que esto del Tribunal de Compra. ¿Se acuerdan de que hace tiempo atrás, hace años atrás, cuando hicimos una de las últimas reuniones entre compras y finanzas, te acuerdas que habían varias empresas que estaban precisamente con ese tipo de problemas? Y ahora eso como que en cierta manera se ha dejado de, por lo que yo veo, a lo mejor estoy equivocada, que como que se ha dejado de llevar ese control. O sea, yo creo que ahí hay otros cuerpos normativos que entran en juego, digamos, especialmente en materia de lavado de activos. Recordemos que hay una ley que se dictó especialmente que persigue además la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde está incluida esa materia. Y hay otra institucionalidad también dedicada a eso, también con un cuerpo normativo, como la Unidad de Análisis Financiero, ¿verdad?, que se dedica a la investigación de transacciones, de todo tipo de transacciones sospechosas, ese tipo de cosas. Quienes a lo mejor han comprado una casa, un auto, han hecho una transacción importante en una notaría, se han dado cuenta que siempre tienen que firmar un formulario cuando hay transacciones que superan los 10 millones de pesos, porque sobre ese monto cualquier transacción que efectúe cualquier persona natural o jurídica está sujeta a esa regulación y a ese examen de la transacción. Entonces también hay otros mecanismos que están establecidos en las diversas normativas para precisamente atacar ese aspecto. Ahora, en materia particular de contratación administrativa, lo que se está haciendo es precisamente ampliar la competencia del Tribunal de Compra Pública, pero en términos de sus actos posibles de examinar, pero también de los órganos a los cuales puede examinar. Pero el Tribunal de Contratación Pública tiene por un fin que sigue siendo el mismo en la actual normativa, que tiene por objeto establecer si actos de la contratación son ilegales o arbitrarios, ¿verdad? No es parte de la competencia del Tribunal de Contratación Pública verificar la existencia de otro tipo de ilícitos administrativos, o ilícitos penales, o ilícitos civiles. Es solamente determinar si existen actos ilegales o arbitrarios que se han dictado en el marco de un proceso de contratación, y vamos a ver ahora que además se le va a agregar la competencia de poder establecer indemnizaciones frente a eso. Yo creo que existe una normativa que funciona y que tiene por objeto precisamente el control de eso. Quizás otro elemento que vamos a ver también en la nueva ley, que tiene por objeto
fortalecer la ley de compras públicas y que puede, en ese sentido, estar relacionado con esto, es la obligatoriedad del registro de proveedores, que vamos a ver que hoy por hoy es voluntario, pero que con este proyecto de ley pasa a ser obligatorio para poder transar en mercado público un registro de proveedores, y eso con ciertas exigencias en términos de información, y eso también va a posibilitar, ¿verdad?, un examen de quiénes son, quienes están transando y qué relaciones pueden tener con otras sociedades que también están efectuando operaciones en el mercado financiero o en este mercado público. Así que yo creo que por lo menos por la vía de este proyecto de ley, en mi opinión, necesita un debilitamiento de esos aspectos de control. Gracias, Jorge y Patti, por la pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. Hola, buenos días. Pregunte nomás, Melita. No, respecto a las modificaciones de la ley, si existe alguna indicación o algo que hable sobre la colusión en las compras, porque a través de las licitaciones y de los llamados a concursos, es muy fácil a través de esta plataforma, Mercado Público, establecer cuándo hay posibles actos de colusión. Sin embargo, yo nunca he conocido algún caso donde a través de estos procedimientos se haya detectado una situación como esa. Sí, bueno, la competencia en esa materia es de un tribunal administrativo especial, un tribunal contencioso administrativo, que es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En ese tribunal sí se han conocido materias de colusión, materias de atentado a la libre competencia derivados de un proceso de licitación pública. Y ahí está el famoso caso del registro civil, hace años atrás, de la licitación de los pasaportes y cédulas de identidad, donde estaba Sonda, Morfo, otros actores, y en los cuales efectivamente el Tribunal de Defensa de la Competencia trató un tema de libre competencia y de colusión, pero en el marco de un proceso de licitación pública. Finalmente, lo que terminó en ese fallo es que precisamente los tribunales de libre competencia, por votos de mayoría, determinó que no era competente para conocer de este tipo de materias en el ámbito de un proceso de licitación, porque existía una reglamentación y un tribunal especial para eso, que es el Tribunal de Compras Públicas, ¿verdad? Un fallo cuestionable, un fallo discutible hasta el día de hoy, porque hay ciertos autores, ¿verdad?, bastante prestigiosos que estiman de que efectivamente, dada la amplitud de las normas o de la competencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, si tiene la plenitud para poder indagar atentado a la libre competencia, cualquiera sea el procedimiento en el que se dé, incluyendo uno de compras públicas, ¿verdad? Han existido otras situaciones con esos resultados, pero hoy en día, en materia por lo menos de este proyecto de ley, vamos a ver que sí existe una intervención, algo obligatoria, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Vamos a ver que además de los mecanismos nuevos de compra que se establecen por ley, se establece la facultad de poder generar nuevos mecanismos de compra a nivel reglamentario con ciertas exigencias de que existe un informe previo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. A mí eso en particular me parece un aspecto crítico, pero lo vamos a ver en su momento. Pero esta gobernanza de compras públicas en principio no es la llamada a definir la existencia de actos de colusión. Hay una jurisdicción especial para eso, pero sí, yo también creo que se echan de menos ciertos mecanismos, ¿verdad?, en la ley de compras públicas que permitan enfrentar eso. Ahora, los mecanismos existen igualmente, porque por la vía de criterios de evaluación, efectivamente se pueden ir limitando ciertas situaciones. De hecho, un ejemplo que tuvimos es la licitación del PAE hace unos años atrás, donde efectivamente se limitó que no podían participar en una línea o en otra
empresas que eran coligadas, coligantes, miembros del grupo de empresas, ¿verdad? Empresas relacionadas o que tuvieran, fueran propietarias de derechos de otras empresas. Pero también desde el punto de vista de la libre competencia, esos mecanismos, no, los autores especializados dicen que no suelen ser tan eficientes para prevenir actos de colusión. Así que es una discusión en desarrollo. Por lo menos la ley de compras públicas no tiene elementos fundamentales que ataquen a ese aspecto, porque también hay una jurisdicción especializada en eso. Sí, es como cuando se crean estas comisiones y tribunales, pero sin uñas ni sin dientes, como el CERNAC, porque en definitiva crean una ley, crean una tremenda plataforma de servicio con profesionales, pero llegado el momento en los que te quedas con los brazos amarrados porque no tienes, como tú lo señalabas, o sea, quedaste ahí porque hay otra instancia y al final todo queda sin ninguna resolución importante. Y lo otro que creo yo que le falta a esta nueva ley, bueno, desde mi punto de vista, es crear una unidad especializada de estudio de mercado, porque no sé si se han dado cuenta los que compramos, y siento que los precios son mucho más altos para los servicios públicos que si fuéramos a comprar al supermercado o a una tienda del retail ciertos servicios o ciertos productos. Entonces, encuentro que de cierta forma el obtener condiciones ventajosas es entre comillas nomás, porque muchas veces uno encuentra mejores ventajas sin pasar por el sistema, porque falta a lo mejor esa evaluación y ese análisis de los precios que están cobrando, ya sea por convenio marco, por licitaciones. No sé qué opinas tú al respecto. O sea, sí, de hecho, uno cuando ve en el derecho comparado, incluso aquí cerca, en Perú, en Uruguay, existen en la normativa instancias obligatorias y muy completas de estudios, previo a la contratación, ¿verdad? Y eso efectivamente es así. Nosotros tenemos estos mecanismos que hablan de la consulta del mercado, ¿verdad? De los estudios preliminares, tratándose de otro tipo que establece la ley, pero no hay una regulación de cómo eso debe ser. En la legislación colombiana, por ejemplo, la ley de compras de Colombia establece un contenido mínimo de esos estudios, ¿verdad? Y bastante detallado, y cómo deben hacerse. Entonces eso, claro, favorece a que efectivamente esos estudios pasen a ser más allá de un requisito, ¿verdad? En los procesos que nosotros llevamos a toma de razón, hemos visto cómo la Contraloría también ha cambiado esa actitud y efectivamente hoy en día examina con detalle los informes que establece la ley como obligatorio, informe técnico económico para efectos de las contrataciones mayores a 5.000 UTM, hace observaciones e incluso nos ha devuelto procesos cuando ha estimado de que esos informes no son satisfactorios, no cumplen con los requisitos, que son pocos, ¿verdad? Que son vagos, que establece la ley. Pero sí, yo estoy de acuerdo con eso, con que efectivamente se requiere esa determinación. Ahora, la ley también establece ampliar la competencia de la Dirección de Compra y Contratación Pública, ¿verdad? Y indirectamente, a través de esas nuevas facultades, la Dirección de Compras puede sí también ir solicitando, lo vamos a ver, a los servicios públicos que corrijan sus procesos de compra, ¿ah? En relación a ciertos aspectos, en general, al proceso. Y dentro de esos también puede caber, por ejemplo, una insuficiente determinación de estos estudios. ¿Ah? E incluso más, ante la negativa de un servicio público o la omisión de un servicio público de generar la corrección que solicita la Dirección de Compra y Contratación Pública, vamos a ver que lo que establece la ley es que la Dirección de Compra puede recurrir o puede requerir al Tribunal de Compras que examine ese proceso, y eso implica la suspensión automática del proceso de compra. Entonces, ahí hay un mecanismo indirecto, ¿verdad? Pero evidentemente estoy de acuerdo contigo, que faltan elementos mínimos. O sea, como la legislación colombiana debiera regularse, ¿cómo debe hacerse este procedimiento de consulta? ¿Cuál es el contenido mínimo de los informes, los plazos que debe tener? ¿Verdad? Falta ahí mucho en esa materia. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Melita también Ujú. por el comentario y consulta. No sé si hay alguien más que quiera preguntar o comentar, tenga alguna inquietud, alguna reflexión, todo es bienvenido. Parece que no. Sí, Carolina. Sigamos. Ya, Ah, En realidad, desde mi ignorancia quiero preguntar, ¿cómo estas licitaciones de contratos a servicios externalizados que están en la polémica por el de JUNAEP, por el proceso de supuesto modernización, cómo estas licitaciones salieron, no tenían la toma de razón? Eso bueno, no, entiendo que sí, excedía los topes que exige la normativa. Esa era mi sí, consulta. sí, bueno, claro, efectivamente ahí la toma de razón no está regulada en la ley de compras públicas. Lo que hace la ley de compras públicas era de alguna manera como asimilarse a los montos, ¿verdad? En términos de 5.000 UTM. Pero la regulación de los actos que están exentos del proceso de toma de razón es materia de resoluciones de la Contraloría General de la República. Y la ley le establece la posibilidad al Contralor de establecer montos, ¿verdad? Y establecer además qué actos quedarán afectos o exentos de toma de razón. Y lo que hizo la Contraloría en el año 2019 y ahora en 2020 fue precisamente establecer que los actos que están sujetos a toma de razón en materia de compra pública, en materia de licitaciones particularmente, son aquellos que están por sobre las 15.000 unidades tributarias mensuales, o sea, muy por sobre las 5.000 que era antes. Entonces eso hace que existan muchos procesos de contratación que estén exentos del control preventivo de legalidad que hace la Contraloría a través de la toma de razón. No obstante lo cual, sí, por bajo de ese monto, la Contraloría estableció otros mecanismos de control, que es el control de reemplazo, pero ese es un control ex post, no es un control preventivo, ¿verdad? Entonces, claro, eso hace que en definitiva las entidades públicas, no solamente JUNAEP, puedan dictar procesos de contratación en que los únicos controles que eventualmente pueden proceder son aquellos que emanan en este sentido de la Contraloría, pero después de que estén publicados, aquellos que emanan del Tribunal de Compras Públicas si los proveedores no están de acuerdo. Pero también hay que recordar que la ley de base de procedimiento administrativo establece en el artículo 11 la obligatoriedad para todo funcionario público de efectuar un control de los actos en los que interviene. Un control que no solamente de legalidad, sino que de mérito y también de conveniencia. Entonces, de alguna forma eso es lo que motivó, ¿verdad?, la presentación que hace la asociación cuestionando la forma en que se está realizando este proceso de compra, digamos, con fundamentos que permitían establecer que efectivamente se estaban entregando funciones que habían sido definidas como propias, pero además que habían sido definidas como propias por la propia entidad en estas resoluciones de modernización, pero además otras que estaban establecidas a nivel legal, ¿verdad? Como la elaboración de las bases de licitación. Si bien en la ley de compras públicas no hay una norma tan expresa como la que establece la ley orgánica de municipalidades respecto a la elaboración, sí hay diversas otras disposiciones reglamentarias, ¿verdad? Y también de jurisprudencia de la Contraloría, donde queda claro que la elaboración de las bases de licitación le corresponden a la entidad, ¿verdad? Y ahí hay una serie de cuestionamientos que se hicieron en esa presentación que se hizo a la Contraloría, ¿verdad? Pero ese es como el contexto particular de lo que nos está pasando, ¿no? Pero precisamente es por ese monto tan elevado que cambió la Contraloría, que hay muchos procesos que antes estaban sometidos al trámite de toma de razón y que ahora no lo están. Gracias, Jorge y Jimé. ¿Si hay alguna consulta más? ¿Comentarios, chiquillos, chiquillas? Ya, vamos a avanzar, porque ya vamos avanzando rápidamente. Nada más. Sí. Y luego tenemos, además de esta ampliación de los sujetos obligados, también tenemos una ampliación de los actos que están sometidos a la ley de compras públicas, ¿verdad?
Entonces, aquí lo que se ha hecho es una modificación al actual artículo 3º de la Ley de Compras Públicas, estableciendo que aquellos contratos que están relacionados con la concesión y la ejecución de obras públicas, que son fundamentalmente administrados por el Ministerio de Obras Públicas y por el Ministerio de Vivienda, también deben ejecutarse y deben adjudicarse a través del sistema de información de la Dirección de Compras, es decir, a través del portal de Chile Compra o de Mercado Público, ¿verdad? Sin embargo, mantienen vigentes sus propias normas y sus propios procedimientos que están establecidos en su normativa especial. Es decir, ellos solo operan el portal, pero en cuanto a sus aspectos sustantivos se siguen rigiendo por sus propias normas. Y esto tiene también por objeto darle más transparencia a los procesos de contratación en estas materias, porque efectivamente ahí no había un portal único, ¿verdad?, que tuviera todas las exigencias de publicidad que tiene el portal de Mercado Público. Luego hay una modificación, esto también es otro aspecto relevante, que tiene que ver con los requisitos obligatorios para contratar con el Estado, y dentro de los cuales se amplía como requisito obligatorio encontrarse inscrito en el registro de proveedores del Estado, en el registro oficial de proveedores del Estado, que es lo que se conoce como Chile Proveedores, ¿verdad? La actual normativa lo que establece es que no es obligatorio estar inscrito en el registro de proveedores, ¿verdad? Pero que por la vía de las bases de licitación o de los requerimientos técnicos y administrativos de los procesos de trato directo, se puede exigir que las entidades estén inscritas en el registro de proveedores, y que se ha transformado en la regla general, ¿verdad? Precisamente por cuestiones operativas, como la emisión de la orden de compra. Al final, todos los servicios públicos exigen que efectivamente el proveedor se pueda inscribir o se encuentre inscrito en el registro de proveedores, o que, como lo dice la actual normativa, que se inscriba dentro de un plazo determinado de 15 días una vez que ha sido adjudicado. Esa exigencia pasa a ser obligatoria, como una exigencia para contratar. El registro de proveedores hoy en día se encuentra en un proceso de actualización, de modernización. Era llevado vía una licitación, ¿verdad?, por la Cámara de Comercio de Santiago hasta hace un par de meses atrás, en que la Dirección de Compras retoma el control y la operación directa del registro de proveedores y hace una serie de modificaciones en torno a su mejora. Y aquí viene la parte quizás un poco más sustancial, lo que de alguna manera son los cambios más radicales de la Ley de Compras Públicas, y que tiene que ver con los mecanismos de contratación. Sabemos que la actual ley establece fundamentalmente el mecanismo de licitación pública, licitación privada y trato directo, y que el reglamento incorpora el mecanismo, ¿verdad?, de convenio marco. Con la nueva ley, el proyecto de ley lo que hace es, en definitiva, incorporar, por lo pronto, 3 tipos de procedimientos que están establecidos fundamentalmente a nivel reglamentario, ¿verdad?, que es la compra ágil y el convenio marco, que existen a nivel reglamentario, incorporarlos ahora como una exigencia a nivel de la ley, ¿verdad?, porque el convenio marco no está establecido en la ley, si bien hay disposiciones en la ley que establecen como facultad de la Dirección de Compras y Contratación Pública licitar acuerdos marcos, dice, la reglamentación de cómo deben efectuarse no se encuentra en la ley, sino que se encuentra en el reglamento. La modificación aquí es que esto pasa a nivel legal. Pero quizás lo más importante es la creación de 4 nuevos tipos de procedimientos de contratación, y que están inspirados, dice el proyecto de ley, básicamente por la Directiva Europea de Contratación Pública del año 2014, de las que yo les había hablado. Lo que no es tan exacto, porque algunos de estos ya venían en las directivas de la Unión Europea del año 2004. Y que son básicamente el acuerdo dinámico de compras, los contratos para la innovación, el diálogo competitivo y la subasta electrónica. Esos son nuevos 4 procedimientos de compra que están inspirados en esta Directiva Europea de Contratación Pública, pero que yo diría que se encuentran más bien regulados en la legislación española, y que vamos a conversar un poco de ellos brevemente, para que tengamos idea de alguna forma de sus aspectos más generales. En el caso del acuerdo dinámico de compra, es un proceso que es bastante similar al convenio marco, que esto existe también en la legislación europea y en la legislación española.
¿verdad? Es un catálogo electrónico, es un listado de proveedores, ¿no es cierto?, al que pueden ingresar los proveedores negociando precisamente con el Estado, ¿verdad? Negociando los precios y las condiciones en las cuales van a ingresar. A diferencia de lo que existe en el convenio marco, aquí lo que sucede es que no existe una licitación de entrada, no se licita el convenio marco para que en definitiva se pueda generar este catálogo, ¿ah? Sino que es precisamente un catálogo abierto para que los proveedores puedan ir ingresando constantemente productos, por supuesto, bajo ciertas condiciones. Y el proyecto de ley establece, al igual que el convenio marco, entonces, que sería obligatorio para los órganos de la administración del Estado adquirir estos bienes y servicios, ¿verdad?, que están bajo estos acuerdos dinámicos de compra y a través del catálogo electrónico. Esto está pensado fundamentalmente en bienes tecnológicos, ¿ah?, como dice precisamente la presentación, ¿ah? Bienes tecnológicos habla de demanda transversal, es decir, de una demanda que es común a todos los servicios públicos. Por ejemplo, si se requiere contratar un servicio de nube, ¿verdad? Estas tecnologías tienen una rápida evolución y además requiere de disponibilidad y de acceso a esas nuevas exigencias, ¿verdad? En ese caso, ¿no es cierto?, se permite que el Estado pueda ir, o a través de este mecanismo se pueda ir negociando individualmente esta prestación, ¿ah? Y en definitiva que la Dirección de Compras negocia en nombre del Estado precisamente con este proveedor para incluir en el catálogo electrónico estas tecnologías o sus modificaciones, ¿no es cierto? Y con eso facilita la contratación por parte de los órganos de la administración del Estado. Es precisamente un mecanismo que se encuentra en la normativa europea, ¿verdad?, que es bastante similar al convenio marco. Luego tenemos un contrato, que es un mecanismo que se llama contrato para la innovación, ¿verdad? Que por lo menos aquí en este proyecto de ley se llama así, en la normativa europea tenía un nombre similar, pero en definitiva lo que busca satisfacer el contrato para la innovación son soluciones que aún no existen en el mercado y que por lo tanto deben desarrollarse a través de una, como dice la presentación, de una cooperación pública-privada. Entonces, aquí, en buenas cuentas, lo que el Estado sabe es lo que necesita, pero no sabe cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, ¿ah? Y en eso existen estos contratos para la innovación. En la versión chilena, digamos, de nuestro proyecto de ley, lo que hay es que en este procedimiento los proveedores van presentando sus propuestas o sus prototipos, ¿verdad? Y que estas propuestas o prototipos pueden ser financiados por el Estado hasta que se determine un producto final que sea adecuado para satisfacer esta necesidad del Estado, y luego que el Estado define lo que necesita, realiza una licitación pública, ¿verdad? Y lo que llama a todos los participantes a presentar su propuesta, ¿verdad? En realidad, en el derecho europeo y en el derecho español, esto funciona al revés, ¿verdad? Y aquí yo también creo que hay un aspecto crítico, porque esto parte como una licitación pública, el contrato para la innovación, que parte como una licitación pública donde se invita a proveedores precisamente a que presenten propuestas o prototipos, ¿ah? Y que en el desarrollo de esto el Estado pueda ir seleccionando aquel que finalmente le parece que es el más adecuado a la necesidad que tiene, ¿ah? Y me parece que es una solución más correcta hacer la licitación antes y establecer en base de licitación lo que el proveedor quiere y cómo lo quiere hacer, a generar un procedimiento donde después de esto viene la licitación, ¿verdad? Entonces ahí va a quedar un poco la interrogante al reglamento de cómo va a ser esto. Va a ser una invitación a determinados proveedores de cómo lo tienen que hacer y cómo va a ser esa invitación. Me parece a mí que es más transparente, ¿verdad?, que esto sea precisamente a través de una licitación pública de entrada, ¿verdad?, en que finalmente se termine comprando el producto a un determinado proveedor y no que la licitación se haga después. Así que ahí me parece que hay un aspecto crítico que hay que considerar, ¿ah? Por lo menos en la versión ya chilena tenemos que esto
está pensado precisamente como lo dijimos, en soluciones que no existen en el mercado, ¿verdad? Y que se pueden dar tanto en el campo de la tecnología como se pueden dar tanto en el campo de salud, ¿verdad? Donde en definitiva se convoca a empresas, entre comillas, esperamos, expertas para que busquen la mejor solución, se la propongan al Estado y después la licite. Yo creo que en realidad el modelo más adecuado es el modelo español, donde la licitación es de entrada. Y luego está el diálogo competitivo, ¿verdad? Que también es un procedimiento nuevo que está considerado también en la normativa española del año 2017 y en las directivas del año 2014, y que tiene por objeto la compra de bienes y servicios que, como dice la presentación, son de carácter complejo, en los cuales el Estado no tendría las competencias para determinar adecuadamente el bien o servicio que se requiere. Y por lo tanto, se genera la necesidad de un diálogo con expertos y eventuales interesados en participar en la licitación. Por eso se llama diálogo competitivo. Pero en la versión chilena, vamos a ver que este diálogo no tiene nada de competitivo, porque al igual que lo que pasaba en el procedimiento anterior, en el procedimiento el contrato para la innovación, no hay una licitación de entrada, ¿verdad? El organismo conversa o dialoga previamente con potenciales proveedores y luego de eso elabora las bases de licitación. En el diálogo competitivo, en la legislación española y en la legislación europea, el diálogo competitivo inicia con una licitación pública, en la cual, ¿verdad?, se establecen los requerimientos de lo que el Estado requiere y necesita. Y luego, en el marco de ese proceso de diálogo competitivo, la mesa de contratación, y no la autoridad, la mesa de contratación, es lo que en España corresponde a la comisión evaluadora, es la que genera este diálogo competitivo con los proveedores a propósito de poder establecer cuál es la mejor alternativa. Es la comisión evaluadora la que incluso en el procedimiento español puede ir pidiendo modificaciones o rectificaciones a las propuestas que se adecúen más a los requerimientos, ¿verdad? Y luego eso en definitiva hace que en una segunda propuesta ya la comisión evaluadora pueda definir en definitiva cuál es la mejor solución en este diálogo. Por eso se llama diálogo competitivo, porque se da dentro de un proceso concursal. ¿Verdad? En nuestra versión chilense parte porque el Estado conversa o dialoga, ¿verdad? Y eso implica que hay una forma de determinar quién lo va a hacer. Va a ser la autoridad de turno, va a ser una comisión evaluadora. El proceso español y europeo efectivamente competitivo tiene esa ventaja, ¿verdad? De que tiene efectivamente es la comisión evaluadora la que genera estos diálogos con los oferentes para efectos de poder llegar a la mejor solución posible. Y eso está en el marco de lo que les comentaba, del fortalecimiento de la gobernanza de la compra pública, de la profesionalización del comprador público. Nosotros estamos además eventualmente copiando un proceso en el que la comisión evaluadora, si es que así se determina en el reglamento, va a tener un rol principal, pero donde no hay un fortalecimiento a la función del comprador público. Entonces, eso también genera riesgos, ¿verdad? Porque van a haber comisiones evaluadoras que a lo mejor tienen que tener una comprensión cabal de lo que se quiere comprar, precisamente para efectos de poder generar este diálogo competitivo. Según el proyecto de ley, en lugar de que sea una conversación informal, será una conversación dentro de un procedimiento de contratación. Pero eso además es cuestionable porque en definitiva la licitación es posterior, ¿verdad? Posterior a este diálogo competitivo, supuestamente competitivo. Entonces habría que ver cómo va a ser ese procedimiento de contratación a través del cual se va a generar esta conversación, a quiénes se van a invitar, cuántos se van a invitar. En el derecho español se hace una licitación pública, pero también existe la posibilidad de que se invite a determinadas personas, pero no menos que 3. Entonces ahí hay una serie de interrogantes que tienen que darse en el marco de la discusión legislativa y que también en el marco de la confección del reglamento para que estos mecanismos sean efectivamente transparentes y competitivos. Y luego está la subasta electrónica, que también está considerada en el proyecto de ley. Está considerada en el proyecto de ley como
un procedimiento en el cual el ganador del procedimiento de contratación es determinado a través de un sistema automatizado de inteligencia artificial. Como dice la presentación, sin intervención humana directa. La verdad es que esto no tiene nada de subasta, ¿verdad? Porque así, por lo menos, los términos en que está planteado. Estos procedimientos existen, ¿eh? El mercado, el convenio marco y el portal en Portugal funciona así. Funciona con un sistema hoy en día de automatizado, inteligencia artificial, donde los proveedores presentan su oferta y la determinación del ganador es bastante rápida con este sistema es prácticamente automática, ¿verdad? Con un sistema de inteligencia artificial. Portugal está aplicando eso recientemente. Argentina, que al lado tiene un software que ha sido también un ejemplo a nivel internacional para resolver ciertos procedimientos contenciosos administrativos. Pero la subasta, en definitiva, implica la posibilidad de que los oferentes vayan haciendo o mejorando sus ofertas de una manera progresiva e iterativa, y eso no está presente acá. Una real subasta, donde una vez que se presentan las ofertas, los proveedores puedan ir compitiendo y bajando, ¿verdad?, sus ofertas para precisamente lograr que el Estado tenga unas mejores ofertas, ¿verdad?, y un ahorro en la contratación. Así que en realidad lo que se echa de menos en esto es precisamente el carácter de subasta, más allá de la incorporación de elementos de inteligencia artificial que por lo demás requieren además de una implementación tecnológica que el Estado tiene que hacer, ¿verdad? Entonces ahí hay que ver cómo se va desarrollando esto y cómo va a ser la determinación de ese algoritmo, cómo se va a desarrollar. Hay toda una discusión tremendamente interesante respecto de eso, porque en otros países se ha determinado que el algoritmo de la inteligencia artificial es un procedimiento administrativo y por lo tanto es impugnable. Y por lo tanto hay que saber cómo funciona y tiene que ser público y transparente. Esa discusión en un proceso como este también tiene que darse, ¿cierto? Y bueno, ¿qué pasa con los procedimientos de contratación a nivel reglamentario que yo les había comentado? Precisamente se establece la posibilidad de que se puedan crear nuevos procedimientos especiales a través del reglamento y no en la ley, ¿verdad? Pero con dos condiciones o dos requisitos fundamentales, que es precisamente contar con un informe previo del Tribunal de Libre Competencia para evitar que el procedimiento limite la competencia, en lo que se llama el proyecto. Aquí hay otro aspecto que a mí me parece crítico porque el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es un organismo jurisdiccional. Entonces, que se le entregue la función de un organismo técnico, una función que es propia de la administración de evacuar un informe, es poco conveniente. Además, ¿qué va a pasar si este mecanismo o si este proceso de contratación o este contrato termina en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Los jueces tendrían que inhabilitarse para emitir una opinión previa. Hoy en día existe un procedimiento de consulta que está establecido en la ley de compra para los servicios de recolección de basura. Y en ese marco, las bases de licitación tienen que ir a consulta de la Fiscalía Nacional Económica. Ese me parece, por lo menos a mí en lo personal, que debería ser el procedimiento más adecuado, ¿verdad? Que es un organismo técnico, que es una fiscalía de aquellos que persiguen precisamente ante el tribunal las conductas anticompetitivas, el organismo más adecuado para emitir un informe, y no el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y ¿qué pasa con las actuales modalidades? ¿Verdad? Ya vemos que se otorga un reconocimiento legal a la compra ágil y a la llamada compra por cotización o convenio marco, pero y acá además hay otro elemento interesante que se limita la causal de trato directo por la existencia de proveedor único, ¿verdad? Porque hay mucha confusión o a veces mala utilización de la causal de proveedor único, estableciendo que esta solamente va a proceder cuando no existan otros bienes o servicios capaces de satisfacer esa necesidad, ¿verdad? Porque lo que a veces sucede es que un servicio determinado requiere un software y ese software está inscrito por un determinado proveedor y entonces alegan la causal de proveedor único porque es el único que tiene esa licencia. Pero sin embargo existe una multiplicidad
de programas que pueden hacer lo mismo ofertados por otros proveedores. Entonces, para limitar precisamente un poco esa discrecionalidad, es que la nueva ley limita la forma en cómo, o la determinación de la causal de proveedor único. Rápidamente, otros aspectos relevantes de la ley es que se ordena, se clasifica mejor las causales de aplicación de los procedimientos, ¿verdad? Hoy en día el artículo 8 mezcla las causales de licitación privada, de trato directo, y eso es un poco confuso, ¿verdad? Ahora la nueva ley separa por tipo de procedimiento las causales. En materia de la dirección de compra y contratación pública, lo que establece el proyecto de ley es que en definitiva la dirección o las directivas de la dirección de compra y contratación pública pasan a tener el carácter de obligatorio, ¿verdad? Eso también para mí es un aspecto algo crítico, si bien se fortalece la gobernanza en materia de compras públicas, hay un tema también con la Contraloría, ¿verdad? Que es el órgano que constitucionalmente está llamado a emitir pronunciamientos con carácter obligatorio para los servicios públicos en materia de todo tipo de procedimientos administrativos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con la competencia de la dirección de la Contraloría General de la República? Y otro aspecto que es negativo a mi entender, si uno se puede meter en la página de la jurisprudencia de la Contraloría y va a encontrar, si coloca dirección de compra y contratación pública, una serie de observaciones de parte de la Contraloría respecto a los procesos de contratación que hace la dirección de compra. Incluso en algunos casos les rechaza la toma de razón de esos procesos. Entonces, existe realmente una competencia aprobada de la dirección de compra y contratación pública para emitir directivas de contratación. Bueno, eso es por lo menos es una apreciación personal. Y luego se establece la facultad a la dirección de compra y contratación pública que a través de un mecanismo, como les comentaba, permite la suspensión inmediata y automática de un procedimiento de compra. Cuando la dirección de contratación pública le observe a una entidad compradora alguna situación que le parezca irregular o arbitraria, el organismo debiera modificarla, y ante la omisión o ante la negativa, la dirección de compras puede hacer un requerimiento al Tribunal de Compras Públicas para que ellos intervengan en ese asunto, y eso, según el proyecto de ley, implica la suspensión inmediata del procedimiento de compra. Así que también es una facultad bastante importante que se genera ahí en la nueva ley de compras públicas, ¿verdad? Y finalmente, otro tema importante, relevante, una necesidad muy sentida de parte de todos los operadores. Me parece que mis hijas se están matando ahí. Parece. Entre ellas estamos Por favor, conversando. ¿qué pasa ahí? Generalmente son peleas, disputas por juguete y todo, nada tan relevante como las disputas que se dan en el Tribunal de Compras Públicas, ¿verdad? y que se amplía, porque el Tribunal de Compras Públicas o el Tribunal de Contratación Pública, en realidad, en su actual regulación, es un tribunal de licitación pública y solo de una parte de la licitación pública. ¿Ah? No es un tribunal propiamente de contratación, no conoce de los otros procedimientos de compra, ni conoce tampoco de la ejecución contractual. Con estas modificaciones se modifica eso, ¿verdad? Y permite al Tribunal de Contratación Pública involucrarse, ¿verdad? Además, en las acciones ilegales y arbitrarias que se cometan durante la ejecución del contrato, ¿verdad? Y también establece esta facultad de requerimiento, ¿verdad? Por parte de la Dirección de Compra y Contratación Pública. Es decir, no solamente los compradores pueden recurrir al Tribunal de Compras Públicas, sino que también como parte puede ser la Dirección de Compra y Contratación Pública. Se enojó la madre. Pero es que a lo mejor tú estabas haciendo algo malo, ¿no? Ya. ¿Me querés acompañar? Sí. Pero calla ahí, mira, venga. Y luego se establece además, en materia de ampliación de la competencia del tribunal, la posibilidad de hacer un llamado a conciliación entre las partes, que es una cuestión que no estaba considerada en el procedimiento. Ese es un llamado a conciliación que existe en todo procedimiento judicial. Pero hay que observar con cuidado la posibilidad de hacer estos procedimientos de conciliación, porque para ello los servicios públicos tienen que tener facultad expresa, ¿verdad? En sus respectivas leyes. Hay servicios públicos que tienen leyes más antiguas como la nuestra y que no contemplan dentro de sus funciones efectivamente la posibilidad o la facultad
de conciliar, ¿verdad? O la facultad de someterse al arbitraje. Entonces, eso es un elemento que hay que mirar cómo se va a desarrollar en la discusión legislativa. Y por último, una necesidad bastante sentida de los operadores es que el Tribunal de Contratación Pública podía dictar una sentencia que en definitiva determinara la ilegalidad o arbitrariedad de una actuación de un tribunal, pero luego con esa sentencia tenía que ir a un tribunal ordinario a demandar una indemnización de perjuicio en un procedimiento ordinario que podía durar 4 o 5 años. Con la nueva ley se establece que esa indemnización se puede solicitar ante el propio tribunal, una vez que se haya dictado sentencia, en un procedimiento sumario, que es un tipo de procedimiento que es mucho más breve que el procedimiento ordinario que contempla la ley procesal civil. Y eso sería, estimados y estimadas compañeras y compañeros. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, debería ahí mostrar, ahí está con tu hija. Una de las, Sí, ¿no es cierto? una de las mellizas, sí. Para que se entiendan las condiciones de trabajo. Oye, muchas gracias por la presentación, por compartir con nosotros el conocimiento. Así es que por el tiempo y todo, por la discusión que has tenido, no solamente con esto, sino que en general con todas las actividades gremiales. Así que también muchas gracias por eso, Jorge. Ahí están diciendo que, bueno, que compartamos la presentación. Ya saben, la estamos... si resulta, estábamos grabándola, todavía la estamos grabando, así que ahí vamos a poder compartirla también para que la tengan. Y la presentación en sí misma también ahí le pedimos después al Jorge y la compartimos con todos a través del correo electrónico. Así que eso, pues muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Muchas gracias, que envíen la presentación. Así que en eso solo gracias, quedamos. muchas gracias. Y me reí mucho con la hija. Eso, muchas gracias. Así es la conciliación en pandemia. Muchas gracias. Yo, pues bueno, a mí me gustan estas materias y a lo mejor seguir profundizando en estas áreas, ya que la Junaeva a nosotros de verdad no nos capacita frecuentemente en temas legales de compra y es importante porque nosotros también estamos en riesgo de repente de cometer algunas faltas por desconocimiento más que nada, porque hay mucho normativa, hay, ¿cómo se llaman esto? Lo que emite la Contraloría, los pronunciamientos respecto a compra. Entonces sería interesante seguir profundizando en estas áreas. Muchas gracias, Jorge. Ya, pues lo consideraremos. Sí, pues hay ahí dictámenes, ¿no es cierto? Los dictámenes que saca la Contraloría y que a veces hay que mirar, analizar, pueden servir para algunas cosas o dan pie, digamos, para mirar o remirar algunos procesos. Así es que ya, pues esperamos seguir contribuyendo. Creo que además es un muy buen espacio en términos de que aquí estamos entre pares y es distinto poder preguntar, la confianza y el espacio que a veces en situaciones más formales de capacitación. Así es que gracias por tu generosidad, dice la Grimilda, por la generosidad con tus conocimientos y eso, pues, quedamos ahí disponibles y atentos. A la tarde vamos a tener otra actividad a las 4 para que se puedan sumar. Es sobre el tema de los cuidados, especialmente para padres y madres de hijos con autismo, pensado desde esa problemática, pero la idea es que podamos participar para conocer cómo se vive y qué cosas demandan también, porque tenemos varios compañeros y compañeras en esa situación. Así es que los invitamos también para las 4 para que se conecten y nos volvamos a ver. Así que eso, pues. Un abrazo, muchas gracias a todos y a todas. Chao, chao. Chao, gracias.